Buenos días, amada iglesia. Una vez más, agradecido con Dios por esa bendición que me da de estar nuevamente con ustedes, transmitiendo la preciosa palabra, la hermosa semilla de parte del Señor a sus hogares. Espero que estén ahí cómodos, en familia, esperando la preciosa palabra para recibirla en familia y poderla entonces poner en práctica, porque esa es la voluntad de Dios. Que todo aquel que escuche la palabra la ponga en práctica. Bendigo a todos los hermanos allá en Chinchiná, los hermanos en Lagos, en Frailes, y a todos los hermanos en Cuba y familia en general que nos está permitiendo que estos mensajes sean transmitidos hacia otros lugares, que están compartiendo la palabra hacia otros lugares. ¡Qué bendición! Así que, mis amados, espero que estén teniendo presente las noticias que ya están estudiando. En cualquier momento nos pueden dar luz verde para iniciar labores. Así que motivo a todos los hermanos de Chinchiná que estén pendientes. Esta semana tengo una reunión con ustedes a través de Zoom para hablarles en cuanto a la apertura de la iglesia en cualquier momento y estar prevenidos en cuanto a todo lo que tenemos que tener en cuenta para los protocolos. Igualmente también a los hermanos no solamente de Lagos de Frailes, sí, que ya están estudiando el momento para abrir las iglesias, el área religiosa, y que mañana, hoy domingo, está la apertura de las iglesias piloto, que son las dos iglesias, una de Caldas y la otra en el Meta, en Casanare. Así que vamos a estar pendientes, hermanos. Falta poco, sigamos orando, creyéndole a Dios que lo mejor está por venir, que algo grande viene. Esa debe ser la consigna del verdadero cristiano: algo grande viene, lo mejor está por venir. Gloria al Señor. Así, mis amados, que inclinen su rostro y vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa mañana. Y dígale: Padre, yo te doy gracias. Yo vengo, Señor, con un corazón abierto, receptivo para escuchar tu preciosa palabra. Dile: Señor, háblame en esta hermosa mañana. Vengo con un corazón sediento, Señor, a escuchar tu preciosa palabra. Dile: Dios, tengo hambre de ti. Háblame en el área que necesito que tú me hables. Dile: Señor, te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, quita de mí toda palabra persuasiva, toda palabra de vana sabiduría o intelectualidad humana. Señor, quítala. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que en el momento de abrir mi boca me sea dada palabra de poder, de autoridad, una palabra con denuedo que nadie pueda rechazar, ni el más, Señor, docto, ni el más preparado, porque viene sazonada con tu Santo Espíritu para hablarnos a todos, Señor amado. Desde el más pequeño hasta el más preparado, tu palabra nos habla, Señor. Gracias en esta hermosa mañana y por todos los que están pendientes, Señor, de esta transmisión, de esta palabra. Señor, gracias, Dios mío. La gloria es para ti, precioso Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a estar en este momento pendientes de la alabanza y de la adoración. Y vamos a tener un corazón abierto y receptivo a la alabanza y a la adoración, como adoradores que somos delante del Señor. Jesucristo reina
Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tú eres Dios de lo imposible. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Fiel. Aleluya. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Gloria al Señor. Después de esta preciosa alabanza y de esta adoración, usted ya tiene el corazón preparado. Ya la alabanza preparó el terreno, el camino para la palabra del Señor. Espero que usted sea tierra fértil hoy a la hermosa palabra de Dios, a la preciosa semilla que hoy va a ser sembrada en el corazón de ustedes y en todos aquellos que están pendientes de estas transmisiones. Gloria al Señor. Hoy nos vamos a enfocar en 1 de Samuel capítulo 17, un tema donde muchas veces hemos pasado por ese tema, un tema hermoso, un tema que
es de lo más precioso de los que he podido estudiar muchas veces. Y en ese pasaje donde se centra sobre David y Goliat, vamos a ver unos principios que todos necesitamos aplicar a nuestra vida ante estos tiempos de crisis, de tantos conflictos, de tanto problema que está ocurriendo. Este pasaje nos va a llenar a nosotros de mucha bendición, porque este pasaje tiene algo bien particular, y es que nos ha servido para hablar de guerreros, nos ha servido para hablar de liderazgo, nos ha servido para hablar de aquellos que tienen baja autoestima, que no se valoran a sí mismos, que creen que no van a ser capaces de lograr ciertos objetivos en la vida. Por eso este pasaje, en esta mañana el Señor me regalaba el título, y que dice que nadie te menosprecie. Y vamos a ver unos principios aplicables a nuestra vida, con los cuales nos vamos a ver confrontados en esta mañana, porque sé que así como el Señor me confrontó, a través de esta palabra también te va a confrontar a ti. Y entonces, a manera de introducción y a manera más contextual del pasaje, ¿qué nos habla entonces ese pasaje? Hay guerra entre Israel y entre los filisteos. Entonces Israel había salido a la batalla con los filisteos en el valle de Ela. En este lado está Israel, y al otro lado están entonces los filisteos. Recordemos entonces que los filisteos tenían su paladín de guerra, tenían su líder de batalla, un hombre como estratega militar que llamaba Goliat. En este lado está el líder que es Saúl. Saúl en ese momento es el único que tiene paje de arma, que tiene todo su armamento en ese momento colocado. Su ejército está atemorizado en ese momento ante el insulto del paladín. Por otro lado, entonces vemos la escena de David cuidando las ovejas de su padre Isaí. Entonces su padre, claro, prepara entonces unos alimentos para sus hijos en la guerra. Llama a David y le dice a David que fuera a la guerra a llevarle sus alimentos a sus hermanos, unos panes, unos quesos, y que trajera atuendos de sus hermanos para él saber que estaban vivos. Entonces David, como hombre sometido, sencillo, humilde, obedece a su padre y sale al campo de batalla. Y entonces vamos a enfocarnos en 1 Samuel capítulo 17. Son muchos versículos que tiene ese capítulo, por eso es difícil leerlos todos, pero esos 58 versículos vamos a leer algunos en esta preciosa mañana. Ahora, cuando David llega al campo de batalla, él llega en ese momento y empieza a ver lo que está sucediendo. Entonces ve que el paladín de guerra en ese momento sale y empieza a insultar al ejército de Israel. Por 40 días dice la escritura que estaba insultando al pueblo de Israel en la mañana y en la tarde. Cuando David llegó, entonces vio la situación, y uno de sus hermanos lo regañó, pero él no le prestó mucha atención a su hermano. Él simplemente se fue a preguntar que qué le daban al hombre que matara a ese gigante. Lo curioso de esto es que ante los insultos del gran paladín, está atemorizando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está bloqueado en ese momento conjunto con su rey. Entonces, ¿qué hace su rey? Cuando está el paladín insultando al pueblo de Israel, entonces Saúl dice que el hombre que salga de los suyos, que salga a enfrentar a ese gigante, que le iba a dar riquezas, que le iba a dar a su hija. Su hija tuvo que haber sido muy hermosa para aceptarla en ese momento como carnada, para entonces echarle mano a ese gran botín, para poder alguien salir a enfrentar a ese paladín. Todos los que estaban ahí sabían que el que fuera a enfrentar a ese paladín tenía un 99.9 de porcentaje más de muerte que de vivir, porque era un hombre de 3 metros, era un hombre que con solo verlo traía terror, era un hombre que tenía entonces bloqueado el pueblo de Israel, y su rey estaba bloqueado y atemorizado, que nadie quería salir. Entonces, cuando él ofrece esa recompensa al que saliera, Saúl, que ofrece esa recompensa, entonces es donde entra en escena David, ese joven
adolescente, pero que le vamos a aprender mucho en esta preciosa mañana. Unos principios para vencer nuestros problemas, para vencer nuestros gigantes, pero principalmente que nos va a enseñar que nadie te tenga en menosprecio. Porque hay muchos que en este momento se están menospreciando ante la situación, están retrocediendo, están atemorizados, están con temores en ese momento, están bloqueados ante el problema. Pero hoy vengo delante del Señor a decirte con palabras bíblicas y contundentes para que cambies tu manera de pensar. Que nadie te menosprecie, que nadie te tenga en poco, porque Dios te tiene a ti para grandes cosas. Le estoy hablando a unos varones, le estoy hablando a unas mujeres que en este momento me están escuchando, le estoy hablando a unos jóvenes que en este momento están más atemorizados, están bloqueados, que no están colocando la mirada en el que todo lo puede, que Dios quiere llevarlos, impulsarlos más allá de que sí lo pueden lograr. Entonces, como primer punto, hablando de esos principios para vencer gigantes y que nadie te tenga en menosprecio, que nadie en este momento ante la situación te menosprecie, sino que al contrario, que tú seas una herramienta, sí, para influenciar a otros ante lo que tú puedes lograr en este tiempo. Y escúcheme eso, primer punto. Las batallas se vencen desde un punto de vista mental y emocional. Si tú quieres vencer tus gigantes, si tú quieres que nadie te menosprecie, entonces tendrás que entender que tus batallas tendrás entonces que enfrentarlas desde un punto de vista mental y emocional. Por eso, antes de salir a la guerra Israel, el paladín ya tenía bloqueado al pueblo de Israel con los insultos. Ese hombre de casi 3 metros, cuando salía a insultar a Israel, Israel retrocedía en temor, en miedo, porque ese paladín era un estratega militar, un hombre conocido en la guerra, era un hombre insuperable en ese momento, y tenía al pueblo de Israel bloqueado. Hasta el mismo Saúl sin salir a la guerra, ya Saúl había perdido. Pero por eso David es un prototipo de aquellos que antes de salir a la guerra no se dejan bloquear por el insulto de otros, no se dejan bloquear por grande que sea el gigante, no se dejan menospreciar, porque saben quién es el que pelea por ellos. Entonces, a través de David entendemos que David es aquel hombre que no se dejó bloquear. Saúl perdió antes de ir a la guerra porque estaba bloqueado. Saúl perdió porque estaba más en temor que en confianza en Dios. Por eso hay muchos que en este momento Dios está llamando, Dios está promoviendo, Dios lo quiere colocar en lugares especiales, pero están en un momento bloqueados ante la situación, ante las voces de otros que están escuchando, están bloqueados. Pero hoy estoy retando a una iglesia en Chinchiná, una iglesia en Frailes, una iglesia en Lagos, una iglesia en Cuba. Estoy retando a una iglesia que ante lo que estamos viendo, ante lo que estamos escuchando, hoy el Señor nos está diciendo: vas a enfrentar tus gigantes desde una perspectiva emocional y mental, pero vas a lograr conquistar porque yo voy delante de ti. ¡Qué bendición, hermanos! Mis amados, qué bendición esta palabra. David no se dejó bloquear. Gloria al Señor. Vamos entonces en el versículo 8 en adelante, vamos a leer. Vamos a leer entonces versículo 8 en adelante. Dice entonces la escritura: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
El mismo rey estaba turbado, el mismo rey estaba en ese momento confundido ante las amenazas de ese gran paladín. ¡Qué tremendo! Tú tienes que entender algo, que si tú quieres vencer tus gigantes, sí, los podrás vencer, pero desde un punto de vista mental y emocional. ¿Por qué no había empezado la batalla, pero ya estaba ganando los filisteos? Porque ese gran paladín los tenía atemorizados, los tenía bloqueados. En pocas palabras, el insulto del gran paladín tenía bloqueado la mente de Israel. ¿Cuántos en este momento están bloqueados? ¿Cuántos en este momento pueden lograr cosas más allá, pero no se han propuesto? Porque están escuchando otras voces de insultos, están dejando menospreciar por otras voces, por el mismo maligno que te está hablando. Tú no puedes, no te has preparado. ¿De dónde? Estás escuchando una segunda voz que te está en ese momento limitando, sí, ante lo que Dios puede hacer contigo. Tremendo esto, mis amados. Entonces, sigamos leyendo. Y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito. El segundo era Abinadab y el tercero era Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y miras si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, y el ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó le preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gal, salió entre ellos de las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Se dio cuenta David en ese momento que el ejército de Israel estaba atemorizado, tenía miedo. Por eso es que muchas veces Dios quiere promovernos a otros niveles, Dios quiere promovernos hacia otras cosas mayores, pero muchos están bloqueados, muchos están perdiendo la batalla porque le están creyendo más a la voz, que los está menospreciando, que los está invalorando en ese momento, y están bloqueados. No es tiempo, mis amados, de que estemos bloqueados. Es tiempo de avanzar. Es tiempo en este momento de creerle a Dios a lo que Él quería hacer con nosotros. Porque el tiempo es ahora, mis amados. Así que el primer punto, la primera característica para yo vencer mis gigantes y que nadie me menosprecie, entonces lo primero es vencer mis gigantes desde una perspectiva mental y emocional. Ahora, segundo principio para yo vencer mis gigantes. El segundo principio es que nadie me menosprecie por mi fe. Si algo tenía David claro, era un hombre de fe. Entonces, David es el prototipo del hombre que aprende a confiar en Dios. Lo vimos en el tema pasado de las 3 virtudes de David. Y una de esas virtudes estaba que en David había fe. En David había confianza en Dios. Debe ser un atributo de los hijos de Dios.
Sí, que mantienen su confianza plena y absoluta en Dios ante cualquier situación. Seguimos leyendo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué darán al hombre que venciere a ese filisteo incircunciso? No ha salido al campo de batalla David, pero ya en su mentalidad tiene una fortaleza David en su manera de pensar, que está primeramente pensando en la recompensa antes de matar al paladín. Por eso aquellos hombres que tienen principios espirituales en su vida, que pueden vencer fácilmente a sus gigantes, son aquellos que tienen una mente dirigida hacia toda obediencia en Cristo Jesús. Sus emociones son guiadas hacia toda obediencia en Cristo Jesús. Son aquellos que se mueven en una dimensión de fe, que pueden moverse en los imposibles, que pueden dar un salto al vacío y estar tranquilos porque saben que Dios los va a recibir. Son aquellos que pueden caminar en esa dimensión de fe, los que pueden vencer sus gigantes en este tiempo. Mis amados, qué hermoso es esto. Por eso aquel que se mueve en la fe vence sus gigantes. Aquel que se mueve en la fe tiene la capacidad, de que a través de esa fe superar la razón. Por eso cuando hablamos de la fe, son aquellos hombres y mujeres que están caminando en una dimensión que la carne no puede, porque ven más allá de lo que lo natural ve, porque no están limitando la grandeza de Dios. Hoy le estoy hablando a una iglesia que camina en fe. Hoy le estoy hablando a una iglesia que está caminando en los imposibles. Hoy le estoy hablando a una iglesia que podrá vencer tus gigantes, que nadie te va a menospreciar porque estarás caminando en esa dimensión de fe, de confianza en Dios. ¡Qué bendición! Vayamos al versículo 34 al 37, hablando sobre este principio que no nos puede faltar a nosotros, el principio de la fe. Dice entonces: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Tremendo, el mismo rey lo vio tan convencido, la confianza que tenía en Dios, que el mismo Saúl dijo lo que él no había hecho como rey, como guía espiritual, como líder. Entonces, ve y Jehová esté contigo. Porque aquellos que se mueven en esa dimensión de fe marcan una diferencia ante muchos. Por eso hoy muchos dicen tener fe, pero con sus acciones demuestran lo contrario. Por eso la Universidad de Harvard, que es una de las universidades más notorias a nivel mundial, de las mejores a nivel mundial, la Universidad de Harvard hizo un estudio, no solamente en medicina, sino en la parte neurológica. Hizo un estudio y se dieron cuenta que en todos los enfermos que habían en la parte neurológica, los que se aliviaban más fácil eran los que tenían fe. Pero se dieron cuenta que aquellos que no tenían fe eran los que se complicaban más en las enfermedades y se morían con más facilidad. Entonces eso nos da a entender que a los que saben manejar la fe, que saben trabajar esa fe, que saben moverse en esa dimensión de fe, las cosas les va a ayudar a bien y van a marcar la diferencia.
porque caminan en una confianza en Dios. Por eso esa fe es la que me permite estar tranquilo y dar un salto al vacío, porque estoy seguro de que Dios es el que me recibirá. Por eso aquellos que se mueven en la fe, esos son los que se mueven en esa fuerza que da Dios para que se muevan en los milagros y para que aquellos que estén a su alrededor glorifiquen el nombre de Dios, porque son hombres y mujeres que se mueven en una fe para hacer milagros en el nombre del Señor. Qué bendición, mis amados. Primer principio, entonces, venza a sus gigantes desde una perspectiva mental y emocional. Segundo, si vas a vencer tus gigantes, si no quieres que nadie te menosprecie, te tenga en poco, entonces tendrás que caminar en esa dimensión de fe. Gloria al Señor. Me deleito hablando sobre estos temas porque Dios me ha permitido caminar en esa dimensión. No soy de los que ve obstáculos, soy de los que da un paso al vacío, porque yo sé quién es el que me está esperando. Me deleito hablando de fe, me deleito hablando desde esas perspectivas emocionales y mentales, porque yo sé quién es el que controla mis pensamientos, yo sé quién es el que me dirige, yo sé quién es el que va delante de mí. Gloria al Señor. Tercer principio para vencer tus gigantes y para que nadie te menosprecie. Tercer principio, ser uno mismo. Gloria al Señor. Ser uno mismo. Entonces, Saúl prestó a David su propio armamento, su propio paje de armas. El mismo Saúl, que era el rey, no había creído ni en él mismo. Sí, no le había servido a él su paje de armas, su atuendo de guerrero le había servido a él, pero sí se lo pasó entonces a David, cuando lo vio tan convencido, tan hombre, sí, que era un hombre de fe, lo vio tan convencido que le pasó su paje de armas a David. No le sirvió a él, pero sí pretendía que le sirviera a David su paje de armas. Entonces, si tú eres de los que vas a enfrentar tus gigantes, entonces sea tú mismo. Empieza entonces, que cuando tú te mires en el espejo, entonces ¿en quién estarás? ¿A quién estarás mirando? ¿Quién eres tú? ¿Qué pensamientos tienes tú de ti mismo? ¿A quién estás contemplando cuando te miras en el espejo? ¿Un derrotado, un fracasado, un pesimista, un fatalista? ¿A quién estás viendo en tu espejo? Tremendo esto. David no pudo andar con ese paje de armas que le dio Saúl. Porque si algo le digo a la iglesia en esta hermosa mañana, tú no puedes pelear tus batallas con atuendos de otros, con pajes de armas de otros. Tienes que ser tú mismo. Si tú quieres pelear tus batallas, tendrás que entonces sí conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tus fortalezas y cómo vas a enfrentar a tus gigantes? Por eso me gusta mucho esta parte. David peleó con su propia ropa y con sus propias armas. Vas a pelear con tu propia ropa. Tú no vas a pelear con ropa ajena. De ninguna manera. Para vencer tus gigantes tendrás que ser muy transparente contigo mismo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nunca peleé con talentos o armas ajenas. Nadie creía que una honda era un arma de guerra. ¿Quién iba a poder creer que una honda similar a una cauchera iba a ser un arma de guerra? Pero David fue tan diestro mientras pastoreaba las ovejas. David es el prototipo de aquel hombre que mientras está haciendo algo, está practicando otras habilidades. Yo creo que estamos en un tiempo en el cual tú te debes conocer a sí mismo. Yo creo que estamos en un tiempo en el cual tú tienes que sacar de dentro de ti lo que en realidad te da fortalezas a ti. Gloria al Señor. Entonces, nunca peleé con armas ajenas. Nadie creía que la honda que tenía David era un arma de guerra. Solo David sí lo creía, solo David sí lo sabía. Él conocía muy bien las armas que tenía.
Porque aquel que ha sido diestro y disciplinado en lo que tiene, se tiene confianza en sí mismo y en lo que ha practicado. Qué tremendo esto, mis amados. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros hoy en día? Que en lugar de desarrollar nuestros propios talentos y habilidades, buscamos los ajenos y terminamos con raíces de amargura y de envidia. ¡Qué tremendo! A veces nos ponemos a contemplar las capacidades de otros y descuidamos las que Dios nos dio. David en ningún momento codició el paje de armas de Saúl. Él nunca codició eso, porque él tenía claro quién peleaba por él. David tenía claro que las herramientas que él tenía eran más que suficientes para derribar a aquel paladín de guerra. Que nadie te menosprecie. Por eso es el título de este pasaje, mis amados. Que nadie te menosprecie en este tiempo por lo que estás pasando, sino que al contrario, tú exteriorices esos principios que Dios te ha dado para vencer tus gigantes. Qué hermoso es esto. El mismo David tenía confianza en las prácticas que él había tenido mientras pastoreaba sus ovejas. Y escúcheme, iglesia. En Quito, Ecuador, una mujer afrodescendiente, una mujer robusta, una mujer madre de 3 hijos, una mujer con problemas de diabetes, una mujer con problemas de baja autoestima, tenía cansado al pastor. Y cada que iba donde el pastor era la quejadera. Hasta que cansó al pastor. Y el pastor, por quitársela de encima, la envió con el psicólogo. Cuando esta mujer fue a la cita con el psicólogo empezó entonces a hablar con esta mujer. Duró 2 horas escuchando las quejas de esta mujer. Y el mismo psicólogo le dijo a esta mujer: mujer, ¿y tú para qué sirves? Y ella, sin pensarlo, dijo: para nada. Pero el psicólogo insistía: tú debes de servir para algo, tú debes de hacer algo provechoso en tu vida. Y ella hacía nada. Y él le decía: piensa, mujer, tú debes de servir para algo. ¡Qué tremendo! Y me gusta mucho esta historia, porque hasta que el psicólogo le fue tan insistente con ella, ella dijo: bueno, lo único que yo sé hacer son unos motes con chicharrón. Una comida muy conocida en Quito, Ecuador. Entonces él le dijo: ¿quieres seguir entonces conmigo en estas terapias? Y la mujer dijo: sí. Entonces dentro de 8 días vas entonces a sacar unos motes con chicharrón. Vas a conseguir 10 clientes y les vas a vender a $3 el mote con chicharrón. Y vienes y traes la plata. Y ella, claro, porque quería en ese momento tener una transformación en su vida, le hizo caso al psicólogo. Y fue y entonces y volvió a la semana y le trajo los $30. Entonces el psicólogo le dijo: ahora consigue otros 20 clientes y haz lo mismo y vuelves. Y lo hizo así, y luego con 40, y luego volvió. Y en este momento, esta mujer tiene una cadena de restaurantes. Y es tremendo. Esta mujer siguió el consejo del psicólogo. Y hasta el día de hoy, pues que esto es real, esta mujer ya tiene una cadena de restaurantes de motes con chicharrón en Quito, Ecuador. ¿Qué podemos entonces aprender? Que ella aprendió que en lugar de envidiar las otras empresas a otros ricos, ella descubrió sus talentos y los engrandeció. Todos tenemos talentos, simplemente descúbralos y disfrútenlos. ¿Cuántos en este momento están así poniendo la mirada más en el empresario, en el que tienen mejor trabajo, etcétera, etcétera, pero no sacan a exteriorizar en realidad lo que Dios le ha dado, que va a lograr muchas cosas si te lo propones y vas a disfrutar en realidad de lo que Dios te ha dado? Tenemos que entender esa parte entonces.
de lo que es creer en ti mismo. El psicólogo le ayudó a esta mujer a sacar algo que sí tenía, y era una habilidad que tenía, y en la cual ahora ya no es aquella mujer pesimista, fatalista, negativa. Ya no está tildada como esa mujer, sino como la señora Magdalena. Tratada ya con respeto. Cuarto principio entonces, la humildad. ¿Cuál fue la derrota de Goliat? Su arrogancia, su prepotencia. Porque menospreció en un momento dado a David. Él mismo estaba encajonado en él mismo, él mismo estaba entronado en él mismo, que creía que no tenía alguien, un rival para él. Entonces, por falta de humildad, perdió su cabeza el mismo Goliat. Menospreció a ese jovencito, menospreció a ese joven, lleno de fe, lleno de confianza, un hombre lleno de credibilidad en él mismo. Pudo vencer entonces a aquel gigante por la humildad. Por eso, ¿cuál fue la derrota de ese paladín? La soberbia que lo llevó a la derrota. Cuando Goliat vio a David, dice que se burló de él y lo menospreció. ¿Y qué fue lo que dijo David? Goliat dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos y piedras? Menospreció a ese monito adolescente. A la soberbia le costó la cabeza. Aprendamos a caminar en esta vida con mucha sencillez. El mundo da muchas vueltas. Las personas que hemos menospreciado en algún momento a otras personas, luego esas personas nos pueden traer comida y nos pueden avergonzar por haberlas avergonzado. Tengamos muy en cuenta eso, amada iglesia. Marco Fidel Suárez, en el tiempo que él pudo ser presidente de Colombia, en 1918 a 1921, Marco Fidel Suárez tenía una madre, una lavandera. Y esa lavandera, levantando un hijo con buenos valores, fue un presidente de Estados, fue presidente de Colombia. Tengamos bien en cuenta esto, el mundo da muchas vueltas. David, en el silencio de su humildad, tomó 5 piedras y las metió en su saco pastoril y se dirigió a Goliat. Las personas humildes son grandes, tienen una virtud en su misma alma porque están seguras de sí mismas. Las personas que no son humildes transmiten sus desdichas con una altivez y una arrogancia. Mientras más humilde tú seas, mejor. Más van a creer en ti, más vas a dejar el nombre de Dios en alto. No le vas a permitir que el orgullo, la altivez, sí, te robe bendiciones. El humilde siempre tiene el gozo en su corazón. Las personas humildes siempre triunfan en la vida como Cristo, que es nuestro modelo a seguir como hombre de humildad. Sed mansos y humildes como yo, fue lo que el Señor dijo. La humildad es un arma letal que nos ayuda a vencer los gigantes. Y termino, quinto principio, para que nadie te menosprecie, para vencer tus gigantes en tu vida. Quinto principio, la disciplina. Cuando se le vino Goliat encima a David, conservó el dominio propio. Con toda tranquilidad sacó su piedra de su saco pastoril, lo puso en su honda y luego tranquilamente batió su honda y la colocó en el único lugar que tenía descubierto aquel gran paladín de guerra. Aquel hombre que traía miedo, temor al pueblo de Israel. Solo por su disciplina. David estaba tan confiado de su arma, tan confiado, que por eso que con tranquilidad, con paz en su corazón, enfrentó a aquel paladín y lo pudo aquel día derribar y con su propia espada cortarle la cabeza. La seguridad del tiro nos deja una enseñanza de práctica y disciplina que por muchos años tal vez David pudo llegar a practicar y a ser certero en lo que hacía. Se perfeccionó por el arte de la disciplina. Su psicología estaba diseñada para precisión de la honda. Si quieres triunfar en la vida, perfecciona tus talentos e invierte bien tu tiempo en ellos.
Por eso yo les digo, amada iglesia, estudia, prepárate, mira para que eres bueno, perfeccionate en eso, déjate usar, que vas a ser útil en las manos de Dios. Por eso tremendo. Mariana Pajón, esa muchacha, a la edad que tiene en este momento, 29 años, si no estoy mal. 2 medallas olímpicas latinoamericanos, de oro, 6 de plata, 11 de bronce. Tiene un futuro ya afirmado por ser una mujer disciplinada. Por ser una mujer disciplinada. La reina del BMX la tienen titulada en nuestra nación. La pregunta es, ¿qué hay en ti? ¿Qué huella estás dejando en los tuyos? A través de estos 5 principios hemos sido confrontados, pero mayormente por eso en el título, que nadie te menosprecie, que nadie te tenga en poco, porque Dios tiene cosas grandes para ti. La palabra de Dios nos da mucha sabiduría, nos da la confianza para lograr cosas grandes en el nombre del Señor. David logró lo que humanamente está imposible lograr, porque él aplicó estos principios, estos elementos básicos a su vida para vencer sus gigantes. Estamos en tiempos, mis amados, de entonces enfrentar muchas situaciones difíciles en nuestra vida y poderlos vencer si aplicas estos 5 principios a tu vida. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias al Señor. Dile: Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Hoy he sido confrontada con tu palabra. Dile: Señor de los cielos, gracias, oh Dios amado, porque no voy a permitir, Señor del cielo, que de ahora en adelante que nadie me tenga en poco, que nadie me menosprecie. Dile: Señor, voy a empezar a practicar estos principios en mi vida. Voy a empezar entonces, Señor amado, a vencer mis gigantes desde una perspectiva mental, Señor, y emocional. Voy a empezar a aplicar la fe que aplicó David. Voy a empezar, Señor, a creer en mí mismo, que en lo que tengo, Señor, voy a vencer problemas en mi vida y voy a vencer mis gigantes. Voy a tener una humildad para dejar huellas, Señor, en muchos. Dile: Señor, en este momento, Dios del cielo, voy a, Señor, aplicar el principio de la disciplina. Voy a lograr muchas cosas en mi vida, Señor, a partir de hoy, Dios del cielo. Gracias porque me has confrontado con tu palabra en esta hermosa mañana. Dile: Señor, gracias porque a través de David hoy tengo claro, Señor, que puedo lograr grandes cosas, pero me voy a proyectar, Señor, de que sí lo voy a lograr. Gracias, Señor, por cada mujer, cada varón, cada joven, Señor, cada adolescente, cada persona que escuchó este pasaje, Señor amado, y este mensaje, Señor. Dios del cielo, conviértelos en hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Gracias, Dios mío, por esta hermosa palabra que hoy, Señor, nos ha alimentado, nos ha fortalecido, Señor, y nos lleva a cosas mayores, Dios. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, oh Dios, amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Ok, amada iglesia, Dios les bendiga. Estaremos en contacto ante lo que está sucediendo, porque prontamente tenemos la fe que vamos a arrancar. Estemos orando por esta situación. Que Dios me les continúe bendiciendo y que la paz del Señor reine en sus corazones. Amén.